Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma de Barcelona para hablar del órgano más misterioso, enigmático y fascinante del ser humano. Es el cerebro y lo hacemos con el catedrático emérito de psicobiología. Él es Ignacio Morgado. Muy buenas, Ignacio. Hola, muy buenas. Lleva más de 3 décadas estudiando el cerebro. ¿Qué es lo más misterioso que hay de ese órgano a día de hoy para usted? Pues lo más misterioso es la naturaleza de la consciencia. Somos seres conscientes, los seres humanos, es decir, nos damos cuenta de las cosas que pasan, pero no entendemos bien por qué somos seres conscientes, qué es exactamente lo que nos hace ser conscientes. Se está investigando, pero no acabamos de entenderlo, lo cual no evita que sigamos siendo conscientes. Es decir, es una realidad que no entendemos, pero que forma parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace ser conscientes? Es decir, ¿qué sabemos ya de esa conciencia, de entender quién soy en momentos no y qué identidad tengo? Bueno, podemos explicar muy bien las características básicas de la conciencia. La conciencia es básicamente subjetiva, es decir, mi conciencia es mía, solo mía. La suya, de usted, suya. Usted no puede penetrar en mi conciencia, yo no puedo penetrar en la suya. Incluso le puedo decir que yo intuyo que usted es un ser consciente como yo, es decir, que usted tiene conciencia, no porque yo esté dentro de su conciencia y la viva como si fuera mía, sino porque usted se comporta como yo espero que se comporte un ser consciente. Pero usted podría ser un robot que se comporte igual que un ser consciente. Entonces yo creería que usted tiene conciencia y no la tendría. O al revés, usted puede pensar que yo soy un ser consciente con la misma conciencia que tiene usted y yo podría ser un robot perfecto que cuando se comporta, habla, razona, dice, se explica, lo hace igual que un ser consciente. Pero siempre tenemos que admitir que la posibilidad de que otras personas sean conscientes como nosotros es intuida de su comportamiento, no porque la podamos vivir directamente como vivimos la propia nuestra. Ha hablado ya de los robots y sin duda hay que hacer mención a la inteligencia artificial que en cuestión de meses, semanas, avanza de una manera increíble. A día de hoy, ¿qué es lo que todavía nos diferencia de esa inteligencia artificial al cerebro del ser humano? Pues la inteligencia artificial supera al cerebro humano en muchos tipos de actividades. Por ejemplo, en inteligencia analítica, que es la que procesa los números, el razonamiento matemático, el espacio, el lenguaje incluso. En todo eso la inteligencia artificial nos puede superar. También en inteligencia práctica. Hoy podemos tener un dispositivo artificial que permita que conduzcamos un coche, manejemos un coche con menos accidentes y menos multas, podríamos decir, de tráfico que las que comete una persona, ¿no? Pero cuando llegamos a la inteligencia creativa, empezamos a tener dudas. No dudamos de que la inteligencia artificial puede ser creativa, es muy creativa, pero si nos hacemos la pregunta de ¿llega la inteligencia artificial a ser creativamente más poderosa que la propia creatividad humana? Ahí podemos mantenernos un poco firmes creyendo que habrá algún sector de la creatividad humana que todavía, en el futuro no sabemos, puede superar a la inteligencia artificial a la hora de crear algo nuevo, ¿no? Algo inexistente. Pero donde realmente ya la inteligencia artificial de hoy, la de hoy, patina, es en lo que se refiere a los sentimientos. Porque los sentimientos son percepciones conscientes y la inteligencia artificial no tiene conciencia. Cuando usted me decía hace un momento que hay un dispositivo de inteligencia artificial que puede tener empatía, la empatía es una percepción consciente. Yo dudo que la empatía de la que están hablando esos ingenieros de inteligencia artificial sea la misma que la empatía humana, porque ya digo, no se conoce hoy por hoy ningún ingenio artificial que tenga conciencia. Y la conciencia lo puede cambiar todo, por la sencilla razón de que cuando un ingenio es consciente, lo primero que puede tener es un sentido de agencia. El sentido de agencia es ese sentido que tenemos los seres conscientes de que yo soy yo
soy alguien diferente a los demás y que puedo actuar modificando mi entorno, haciendo cosas que me favorezcan o me perjudiquen, o que favorezcan o perjudiquen a los demás, modificando el entorno, ¿no? Y eso es lo que todavía difícilmente puede hacer un ingenio artificial, tener un sentido de agencia, de que él es alguien específicamente diferente del resto del mundo. Pero todo llegará, todo llegará. Porque ¿cómo se construye? ¿Qué sabemos de la creatividad o de la conciencia, de cómo llegamos a serlo nosotros? Porque ese es el camino también para que la inteligencia artificial pueda. Pues mire, estuve de año sabático en California, en el Caltech, California Institute of Technology, y allí trabajaba el equipo de Christoph Koch, un ingeniero de origen alemán, que es, yo diría, uno de los grandes especialistas hoy día en el estudio de las bases biológicas de la conciencia, de cómo el cerebro humano o cualquier otro tipo de cerebro hace posible el estado consciente, porque la conciencia es básicamente un estado, ¿no? Lo que cree el profesor Christoph Koch y sus colegas es que la conciencia es resultado espontáneo de los sistemas altamente complejos, como por ejemplo el cerebro humano. El cerebro humano tiene, calculamos, unos 86.000 millones de células nerviosas, de neuronas. Cada una de ellas interconectadas 4 o 5.000 veces con otras neuronas, formando una red, un complejo interactivo de una extraordinaria complejidad que da lugar precisamente a eso, a la conciencia. De manera espontánea, sin que sepamos cuándo surge exactamente qué es y por qué surge. Sabemos que surge de ese sistema tan complejo como el cerebro humano, pero todavía no entendemos bien la naturaleza de la conciencia, porque además intentamos entenderla con un cerebro, que es el mismo que crea la conciencia. Y siempre ha existido la duda en la filosofía del conocimiento de si un cerebro puede entenderlo todo sobre sí mismo, ¿no? Tratamos de entender un cerebro con el cerebro. Pero volviendo a la pregunta de cómo se crea la conciencia, si es verdad lo que piensa el profesor Koch y sus colegas, de que la conciencia puede surgir espontáneamente, de serie, viene de serie, de un sistema complejo, sin que se le tenga que aplicar a ese sistema ningún programa informático o algo así para que sea consciente, sino que surge de su intimidad, entonces podría ocurrir también que si los ingenieros de hoy, de la inteligencia artificial, llegaran a crear un sistema tan complejo como el cerebro humano, aunque no fuera con neuronas, sino con otro tipo de dispositivos, ese sistema podría ser automáticamente consciente, aunque siguiéramos todavía sin saber qué es exactamente la conciencia, pero ahí estaría sin que supiéramos qué es. ¿Qué nos produce ser inconscientes? Cuando alguien dice, ¿qué inconsciente eres? A esa persona o uno mismo, ¿qué hace en el cerebro esa inconsciencia? Bueno, el cerebro funciona de manera básicamente inconsciente. Hace muchas más cosas inconscientemente que conscientemente. Afortunadamente, ¿no? Porque toda nuestra conducta, por ejemplo, pues el caminar, etcétera, es un proceso absolutamente inconsciente. Si cada vez que caminamos tuviéramos que estar pensando en qué músculo mover, en cuándo adelantar un pie sobre otro, etcétera, pues realmente tardaríamos mucho en llegar a cualquier sitio. Pero eso lo hace el cerebro de manera inconsciente, como también de manera inconsciente regula todos los procesos metabólicos que permiten tener nuestra maquinaria fisiológica de todo el cuerpo, de todo el organismo, pues en marcha de manera saludable, sin problemas, ¿no? Y más aún, el inconsciente también existe en la forma en que el cerebro trabaja para procesar la información que durante el día estamos tratando, estamos barajando. Buena parte de las ocurrencias que tenemos pueden resultar del trabajo inconsciente que realiza el cerebro, por ejemplo, cuando dormimos, ¿no? Cuando dormimos se producen asociaciones de la información que hemos estado trabajando durante el día conscientemente y ese trabajo ahora ya es inconsciente, de tal forma que cuando despertamos podemos incluso tener elementos de conocimiento que no teníamos antes de irnos a dormir porque precisamente se han cocinado durante el sueño. Es decir, el cerebro sigue trabajando cuando dormimos y en muchas situaciones de la vigilia también está procesando información sin que nos demos cuenta. Eso no significa
que dentro de nosotros haya un fantasma que nos supera y que hace cosas que digamos que van más allá de nosotros mismos. No, es la propia maquinaria de nuestro cerebro la que está trabajando de ese modo. El inconsciente son actividades que todos los cerebros realizan, que son necesarias para la supervivencia y que todavía no llegamos a conocer bien del todo. ¿Nuestro cerebro está preparado para el siglo XXI? Es decir, para toda esa avalancha de información, de inmediatez, de redes sociales, ¿no? Hay un cambio brutal en el cerebro en poco tiempo, ¿no? Es que el cerebro humano evoluciona muy lentamente. La tecnología evoluciona muy rápidamente y no hay un acompasamiento en la evolución del cerebro hacia la evolución de la tecnología. Y eso es lo que hace que muchas veces cuando tenemos que elegir entre múltiples opciones, nunca cuando finalmente hayamos decidido estaremos seguros de que hemos elegido lo mejor, porque nuestro cerebro todavía sigue mejor preparado para elegir cuando las opciones son pocas. Vas a la derecha o vas a la izquierda, o comes o te comen, o A o B. Pero cuando ya no es A o B, sino que es A, B, C, Múltiples D, etcétera, opciones. el cerebro todavía no ha adquirido capacidad para decidirse entre muchas opciones. Y eso nos complica mucho la vida muchas veces. Ahora que se acercan las Navidades, por ejemplo, cuando uno llega a casa con las compras de Navidad, empieza uno a dudar si todo lo que ha elegido es lo mejor o no. Y entonces yo le digo siempre a las personas que me preguntan sobre esto, no te preocupes, aunque hubieras elegido otra cosa diferente a lo que has elegido, seguirías teniendo la misma duda. El cerebro humano no tiene capacidad para elegir entre muchas cosas, siempre la duda le invadirá y por tanto lo que hay que hacer es saber que eso es así y lo mejor es tranquilizarnos y no preocuparnos demasiado y haber elegido pues lo que mejor nos ha parecido, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier esfera de la vida. En este siglo XXI, una de las grandes preguntas o inquietudes que hay es sobre esa falta de atención, esa falta de capacidad de estar en un lugar presente, ¿no? Y con el objetivo de estar focalizado en lo que uno está, ¿no? Sí. No sé cómo se adapta ese cerebro y qué capacidad tiene, ¿no? De, seguro, potenciar algunas cosas, pero por otro lado quizá perder otras. Claro, eso es algo que nos está invadiendo en el mundo moderno. Cuando estás trabajando, por ejemplo, con un ordenador, la información que te puede estar entrando continuamente es múltiple y variada y te cuesta mucho mantenerte concentrado en una sola, en la que te interesa, porque enseguida viene otra que te parece que es de igual interés o superior y cambias y cambias y cambias y no te concentras. Y entonces al no concentrarte, las memorias que formas pues nunca son tan poderosas como las que formamos cuando nuestra atención, digamos, está concentrada en algo especialmente interesante para nosotros, porque ese proceso de atención es clave para que funcionen los circuitos cerebrales que almacenan la información y que de alguna forma pues que la anclan en las neuronas para que no suframos procesos de olvido, ¿no? Y eso, es decir, ¿eso es un problema para el cerebro, esa falta de atención? ¿O de repente esa falta de atención va a pasar a un segundo plano y el cerebro va... Mientras sigamos teniendo un cerebro como el que tenemos, la atención va a ser muy importante. La atención es un mecanismo de análisis, mientras que la conciencia en general es un mecanismo de síntesis. La conciencia sintetiza todo en uno, todo lo que somos capaces de percibir conscientemente. La atención analiza de todo lo que podemos percibir, se concentra en algo concreto para poder conocer sus detalles y eso lo necesitamos a veces para muchos trabajos, ¿no? Y por tanto la atención va a seguir siendo muy importante incluso en un mundo súper desarrollado tecnológicamente. Me atrevería a decir más, puede que todavía sea más importante y necesaria en ese mundo tecnológico complejo que nos está llegando y que nos llegará cada vez con más fuerza, porque en la medida en que vamos a tener mucho más recursos de toda clase disponibles, va a ser más necesario ser capaz de concentrarnos en aquel que verdaderamente nos interesa y en aquel que verdaderamente responde a nuestras necesidades y al trabajo que queremos desarrollar. Hay un punto importante dentro del cerebro que son las emociones, ¿no? ¿Qué nos hace estar deprimidos, estar tristes? ¿Y qué tipo, ¿no?, de importancia tiene la genética
o nuestras vivencias, nuestras experiencias, en situaciones iguales, como cada uno, ¿no? Tomamos un camino diferente o una emoción diferente. La emoción que cada uno de nosotros tiene frente a determinadas circunstancias de la vida está muy relacionada con nuestras experiencias pasadas, con nuestra educación, con el mundo en que hemos vivido. Pero lo que sí es genético, heredado de nuestros progenitores, es la fuerza que tienen nuestras emociones. Una misma persona puede emocionarse ante una circunstancia determinada con más fuerza que otra. Su respuesta emocional es más fuerte que otra. Y eso ya lo vemos desde niños, ¿no? Yo tengo 2 hijos y ya cuando eran muy pequeños, cuando le quitabas un juguete o un dulce a mi hija, se enfadaba mucho. Cuando se lo quitabas a mi hijo, pues también lo sentía, pero su reacción emocional era más floja, no se enfadaba tanto. Los dos lo sentían, pero su expresión emocional era diferente. Y las personas nos diferenciamos por razones genéticas en esa fuerza con la que expresamos nuestras emociones. Y la emoción es muy importante para la memoria, porque son precisamente aquellas cosas que nos emocionan, tanto positiva como negativamente, las que mejor se graban en nuestro sistema de memoria cerebral y, por tanto, las que mejor recordamos con el paso del tiempo. Es la fuerza del miedo, del amor. Exacto, de cualquier tipo de emoción. Las emociones son la forma que tiene nuestro cerebro de decidir lo que va a quedar grabado en nuestra memoria y lo que vamos a olvidar. Lo que no nos emociona nada, ni positiva ni negativamente, lo vamos a olvidar enseguida. Lo que nos emociona, positiva o negativamente, da lo mismo, eso puede que se convierta en una memoria indeleble en nuestra mente, es decir, en algo que nunca vamos a olvidar. Pues el primer beso, el primer hijo, eso no se olvida nunca, igual que no se olvida nunca el día que tuviste un accidente de coche que creías que ibas a morir, cuando te estrellaste, pero después sobreviviste, ¿no? Esas cosas no se olvidan nunca porque las emociones son el sistema natural que tiene nuestro cerebro para fijar en la memoria aquello que nos conviene recordar para el futuro. También es muy interesante cómo reconstruimos nuestra memoria, ¿no? Eso también va cambiando, ¿no? De lo que pasa hace poco, cómo se va moldeando con una exnovia, exacto, con una situación donde muchas veces, no sé por qué, el cerebro muchas veces se acaba quedando a veces con lo bueno. No sé cómo funciona el cerebro. Absolutamente. Así funciona la memoria. La reconstrucción del pasado podemos decir que siempre es interesada. Incluso le damos vuelta a lo que en realidad pasó para adaptarlo a lo que nos hubiera gustado que hubiera pasado. La memoria es tremendamente interesada, ¿no? Queremos recordar lo que nos gustaría que hubiera pasado, no lo que realmente pasó. Y por eso, digámoslo a nosotros mismos, esto que estoy recordando de aquel tiempo de mi adolescencia, ¿es realmente lo que pasó? ¿O lo que yo poco a poco he ido cambiando para convertirlo en lo que me hubiera gustado que pasara? La memoria es permanentemente cambiante. Por eso no es fiable al 100% en cuanto al pasado. ¿Qué le pasa a un cerebro deprimido, en un estado de ánimo deprimido? ¿Qué es lo que ocurre que de repente no quieres nada, te aíslas, estás apático? ¿Qué le pasa en ese proceso con una persona que solo semanas antes o meses antes ¿no? estaba en otra actitud y en otra situación? Aquí hemos de considerar 2 posibilidades. Una, la natural, y otra, lo que supone una enfermedad, ¿no? Todas las personas normales, las personas sanas, pues se deprimen cuando sufren alguna frustración. Cuando pues te deja la pareja, cuando pierdes dinero, cuando te despiden de un trabajo, cuando tu conferencia no ha gustado todo lo que te gustaría que gustara. Esa depresión que tú puedes tener después de una circunstancia aversiva de tu vida es muy normal, muy natural. Significa que tu cerebro funciona bien, que está haciendo lo que tiene que hacer, porque de esa frustración, de esa emoción negativa aprendemos mucho para no volver a tropezar 2 veces en la misma piedra, ¿no? Así está organizada precisamente la memoria y la mente humana. Pero hay que distinguirlo de cuando una persona entra en un
un proceso depresivo, que ahí ya puede haber problemas, digamos, de alteración de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que las neuronas movilizan para poder trabajar, para crear, digamos, las experiencias que tenemos, para construir la memoria, para construir las percepciones, para todo lo demás. En ese sentido, cuando un estado emocional es muy intenso y muy duradero, lo que hay que hacer es ir a un especialista para que pueda ver si realmente a eso responde, pues, a algo natural. Si se muere un familiar, puede que una depresión te dure mucho, sobre todo si ese familiar es un familiar muy próximo, ¿no? Y eso no tiene por qué considerarte una enfermedad, pero a veces podemos tener procesos de depresión que no responden a ninguna circunstancia de tu vida o no responden a una circunstancia lo suficientemente aversiva como para que tú te sientas tan mal. Y entonces sí que hay que ir a un especialista, a un psiquiatra, al médico de cabecera en primer lugar siempre, porque el médico de cabecera también está normalmente preparado para responder a situaciones normales de depresión, y ese mismo médico, cuando ve que la cosa puede ser más complicada, te puede enviar a un especialista. Desde su punto de vista, ¿cómo funciona ese cerebro que muchas veces parece que cuando ya tienes una edad no se puede aprender o está más reducido? Hablan de que los primeros 7 años de vida, ¿no? El cerebro, ¿no? Es el que absorbe y el que toma la forma, pero sigue siendo plástico durante todo, ¿no? Durante toda nuestra etapa. ¿Qué Absolutamente. importante es esa capacidad de entendimiento de que uno puede aprender, uno puede mejorar, uno puede seguir, ¿no? Avanzando, ¿no? Hacia el camino que uno cree? Sin duda, la capacidad que el cerebro tiene de aprender cambia con la edad, pero seguimos teniendo capacidad de aprender hasta muy avanzada edad. Una persona con 90 años puede seguir aprendiendo. Obviamente le va a costar más, necesitará concentrarse más, tendrá menos capacidad para aislarse de múltiples estímulos que estén incidiendo continuamente sobre ella, sobre esa persona, para poder aprender. Necesitará dedicarle más tiempo a un mismo aprendizaje, pero su cerebro sigue siendo plástico, sigue teniendo capacidad de aprender. Con tanta información ahora que tenemos sobre esa influencia del cerebro, ¿podemos cambiar más los puntos de vista con esta inmediatez de todo lo que ocurre? ¿O realmente uno mantiene su base y es difícil cambiar? ¿No? Muchas veces también se habla de un lado y del otro y que aquí no cambia nada. Somos muy resistentes a cambiar nuestras ideas, sobre todo cuando ya somos adultos y las tenemos ya muy afianzadas en nuestra mente. Cuesta mucho cambiar. Somos seres tremendamente resistentes al cambio ideológico. Tienen que ocurrir circunstancias muy extraordinarias para que realmente cambies tu manera de pensar en lo emocional, por ejemplo, en lo social, en lo político, etc. Te pondré un ejemplo. Hay un libro extraordinario escrito por un individuo que fue miembro de la organización terrorista ETA. Él y sus compañeros, en un momento determinado, hicieron una de las acciones que tenían encomendadas por sus superiores, fue matar a unos militares o guardias civiles en la ciudad de Santander, en España. Y se equivocaron y mataron a una serie de personas, varias, un matrimonio, dos, no me acuerdo, que pasaban por allí, ¿no? Este etarra, que se llama Iñaki Ecarte, obviamente fue detenido por la policía española, tuvo que pasar 20 años en una prisión, y ahí cambió su vida y su manera de pensar sobre el que uno pueda llegar por sus ideas a matar a otra persona, a otros seres humanos. ¿Y qué fue lo que lo cambió? ¿Qué fue lo que es muy difícil que te cambien esa idea, pero lo que lo cambió fue que se enamoró en la prisión de la psicóloga que lo trataba. Y cuando se enamoró y conoció realmente el amor profundo que se le puede tener a otra persona, cambiaron también sus ideas políticas, sus ideas, digamos, sobre lo que era el pensamiento de esa organización terrorista. Y entonces se dio cuenta de que realmente había hecho algo muy grave y luchaba por obtener el perdón de las personas que habían sido agredidas por su comportamiento. Pero él sabía perfectamente que había una cosa que no podría cambiar nunca, que es el poderse perdonar a sí mismo. Y escribió un libro
en el que realmente la expresión era esa. Lo difícil es perdonarte a ti mismo. Para terminar ya, Ignacio, ¿qué ejercicio o qué es lo que cree que puede ayudar a mejorar nuestro cerebro, a entrenarlo a la gente que nos está viendo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que el cerebro funcione bien es mantener una vida sana. Es decir, no abusar, por ejemplo, de comidas grasas, procurar no estar sometidos a situaciones de estrés que dañan nuestro cerebro, que debilitan nuestras neuronas, que debilitan nuestro sistema inmunológico y nos hacen exponernos más a las enfermedades. Es decir, huir del estrés, tener una alimentación sana y... Bueno, como sé que los periodistas os gustan explicaciones muy concretas, podía decir muchas cosas que pueden beneficiar al funcionamiento del cerebro, pero voy a decir solo una: la lectura. La lectura es una terapia y un medicamento fantástico para el cerebro. Catedrático emérito, muchísimas gracias, Ignacio, por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Pues esta ha sido la charla sobre ese órgano tan misterioso y fascinante como es el cerebro. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.